Hoy sería maravilloso si usted se tomara tan solo unos minutos para escuchar este pasaje bíblico que puede ser una respuesta para su vida. Romanos capítulo 7, verso 19 al 25 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tal vez usted sea de las personas que ha intentado salir del pecado muchas veces, pero no ha podido, y usted siente que eso es mucho más grande que usted y que se le hace difícil congregarse en una iglesia y tener cambios significativos en su vida. Pues la Biblia nos dice que esta es una lucha que prácticamente todos tenemos. La mente acepta la ley de Dios, sabe que es lo correcto, sabe que debería trabajar a favor de un cambio significativo en su vida, pero dice la Biblia que el cuerpo tiene otra ley, es decir, que el cuerpo impulsa hacia el pecado. Es una lucha que hay entre la mente y el cuerpo, es una lucha que hay entre el alma y el espíritu, donde el espíritu quiere agradar a Dios, pero el cuerpo se impulsa hacia lo malo, porque finalmente el pecado termina imponiendo esa ley, ese impulso, y eso nos hace prisioneros del pecado. Pero hoy Dios quiere decirle a usted que Dios no lo descalifica. A pesar de que seguramente usted ha vivido en el pecado, Dios quiere que usted tome en cuenta que es necesario que usted no haga el mal a propósito, que usted pueda entregarle su vida a Dios y entender que todas las personas tenemos errores, pero cuando nos entregamos al propósito de Dios, vamos adoptando cambios de tal manera que ya no nos hundimos en la condena, en esos pensamientos de culpabilidad, donde muchas veces prometemos salir de alguna situación o de alguna conducta destructiva, pero no podemos. Dios todavía quiere trabajar en su vida, solamente es cuestión de que usted entienda que hoy es un nuevo día y que debe darse la oportunidad de empezar a orar y leer la Biblia y no darle permisos al pecado. No mire hacia atrás, no permita que el diablo le controle. ¿Por qué? Dice la Biblia en Mateo capítulo 4 que en una oportunidad el diablo fue a tentar a Jesús y le decía que si era hijo de Dios que convirtiera las piedras en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. También le dijo el diablo: oiga, si usted realmente eres hijo de Dios, ¿por qué no miras otra posibilidad? ¿Por qué no me adoras? Y yo te puedo entregar todos los reinos de este mundo. Pero Dios le dijo que solamente adoraría al Señor su Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el diablo trate de acusar su mente, usted tiene que responderle. Cuando el diablo quiera decirle que usted no es capaz, que definitivamente usted ya es preso del pecado y que así va a morir y que usted no va a cambiar, usted tiene que hablar y decir: no, diablo mentiroso, tú no me vas a destruir, porque mi vida fue creada para un propósito eterno y para buenas obras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Concéntrese en los avances que usted va a tener en la vida espiritual para poder agradar a Dios, y no se sume a la autocompasión, porque la autocompasión usted termina rechazándose. Mire la parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia que en una oportunidad el hijo pródigo, después de haber desperdiciado todos los bienes, después de haber desperdiciado la herencia que recibió por parte de su padre, de un momento a otro le tocó trabajar cuidando chanchos, y estando postrado deseando quitarle la comida a los chanchos, él se puso a reflexionar y dijo: no, tengo que levantarme e ir a la casa de mi padre. Pues lo mismo es, usted tiene que levantarse y acercarse para que Dios pueda trabajar en su vida, ¿verdad? Dios está en el mismo lugar, en el mismo trono, pero está esperando que en usted haya una acción, que usted se movilice al cambio, que usted deje el orgullo, que deje de resistirse al cambio que usted necesita en su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está con los brazos abiertos, pero es necesario que usted dé un paso en dirección hacia Dios. Así que no se quede esperando que Dios haga cosas maravillosas, porque no las va a hacer si usted no se moviliza, si en usted no hay una acción hacia el cambio. Usted necesita levantarse, usted necesita dejar de vivir de la culpa y de la vergüenza, porque esto lo hace preso una y otra vez de muchas cosas que el diablo quiere para destruir su vida. La misericordia de Dios siempre ha estado para con usted, va a estar para con usted, y todos necesitamos áreas en las cuales necesitamos mejorar, y Dios se complace en ofrecerle a usted misericordia. Eso es lo que nos dice la Biblia, pero es necesario que usted deje de verse como su propio enemigo y deje que Dios pueda trabajar en su vida. ¿Por qué? Quiero terminar con esto. Cuando usted siembra una semilla de manzanas,
una semilla de manzana, no le va a salir una manzana, le va a salir muchas manzanas. Pues lo mismo es cuando usted siembra un poquito de pecado, lo que va a cosechar usted es muchísimos problemas. Y es por esto que Dios lo está llamando, para que usted evite tanta catástrofe que se puede generar en su vida cuando usted no está en las manos de Dios. Esta es una reflexión que queríamos compartir con usted. Somos la Iglesia Cristiana de las Naciones Dios Háblame. Estamos ubicados en Julio Cetello Cuadra 10. Julio Cetello Cuadra 10, y nuestras reuniones son los miércoles y los domingos a las 7:30 de la noche. Bendiciones.